Doctores, muy buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta ponencia correspondiente a la cuarta sesión del curso Juicio Oral del Juzgamiento. Venimos desarrollando este curso ya con estas 4 semanas. Estamos desarrollando paso por paso lo que es el desarrollo del juzgamiento. Mis estimados doctores, para poder seguir conversando, siempre trato de resaltar, refrescar de que nuestro sistema procesal penal pues tiene debidamente marcada, ¿no? Estrictamente ya establecida, que tiene 3 etapas. De ello nadie lo duda, pero siempre es bueno recalcar. Investigación preparatoria, etapa intermedia y el juzgamiento. Pues teniendo en cuenta este escenario, pues para mí, también como dice el Código Procesal Penal, que la etapa principal es la etapa de juzgamiento, pero también a mi criterio, para mí, la etapa importante, diría, donde se tiene que recabar pruebas, donde se tiene que indagar, buscar, desarrollar incluso las diligencias, ¿no? Que son urgentes e inaplazables, es la etapa preparatoria, exactamente lo que nosotros llamamos las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares. Es allí cuando sucede un hecho, un caso, ¿no? Cometen un ilícito penal. Entonces, a nivel preliminar, se tiene que iniciar realizando lo que es la investigación, ¿no? Las diligencias urgentes, necesarias e inaplazables, ¿no? A través del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Eso está claro, importantísimo. Con esto lo que quiero yo introducir al tema de hoy día, porque el tema de hoy día lo que corresponde es una de las etapas del proceso del juzgamiento, ¿no? Vamos a refrescar quizás con ustedes para que quede claro que el juicio, el proceso de juzgamiento tiene ciertas etapas en el desarrollo y es muy importante conocer ello. Siempre he recalcado, les he indicado, mis estimados doctores, para un abogado, defensor o como para todos los abogados, es muy importante conocer el desarrollo del juzgamiento y los pasos que se tiene que seguir, ¿no? Entonces estamos aplicando así clase cada semana, ¿no? Sesión por sesión, algunos, diríamos, etapas, por decirlo así, del desarrollo del juzgamiento. Hoy corresponde, mis estimados, desarrollar, hablar acerca de la actividad probatoria. En nuestro curso nosotros hemos separado en 2 sesiones, actividad probatoria uno y actividad probatoria 2. La actividad probatoria en el juicio es muy importante, como todas las etapas, ¿no? De lo cual es donde hoy nos vamos a abocar, es en lo que respecta el desarrollo de el interrogatorio, el contrainterrogatorio y las objeciones. Y las objeciones. ¿Quiénes están sujetos a ser interrogados en el juicio? Los testigos expertos y los peritos, en principio. Ellos, porque son órganos de la prueba. Recuerden, ya indiqué en las clases pasadas, repito, que el acusado no es un medio de prueba. El acusado, ¿no? Declara sí en el juzgamiento, en el juicio, pero para realizar su defensa, en todo caso, hacer su descargo, pero no es medio de prueba. En cambio, el testigo o el testigo experto, el perito, son órganos de la prueba. ¿De doctores? Son órganos de la prueba. Mis estimados, si ustedes no entienden, en esta clase sí le voy a dar esa libertad. Pueden ustedes preguntar con toda libertad para ir aclarando y así vamos desarrollando todo. Entonces, para poder adentrarnos bien en lo que vamos a hablar hoy, siempre es bueno recalcar lo que empecé hablando de las etapas del proceso penal, donde para mí les decía que es así, es importante lo que es la investigación preparatoria, donde se tiene que identificar a los testigos o un testigo experto o asimismo allí.
ya se tiene que nombrar peritos. Esas personas que le llamamos órganos de la prueba en el juicio, esas personas que han sido, pues, identificados, aquellos que han aportado con su información para el esclarecimiento del hecho denunciado, serán citados, ¿no? Serán citados ellos en el juicio para declarar órganos. Ellos estarán sujetos a ser interrogado y a la vez estar sujeto a ser contrainterrogado. Entonces es importante ese punto, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy caminando por la avenida, una avenida concurrida, vamos a poner, y acá todo el mundo conoce acá en Lima, por lo menos, ¿no? A Alfredo Mendiola, quizás frente para lo que es Plaza Vea y Alfredo Mendiola, que están notarías, digo, Megaplaza, notarías, todo eso, Alfredo Mendiola. Justo estoy caminando por allí, voy quizás con una especie de canguro, donde llevo mis pertenencias, me roban. Me arranchan, se lo llevan, con motorizadas, todo, incluso todavía me empujan y me amedrentan o quieren reducir con arma de fuego, con disparos al aire y se van, huyen. El escenario es eso. ¿Correcto, doctores? A ver, con este ejemplo para poder nosotros ubicarnos. Entonces, yo estaba con un amigo, me acompañaba, ¿correcto? Ese amigo, ¿no? Era uno especialista, ¿no? En lo que es balística, por decir. Especialista. Ya uno. Ya vamos a poner dos amigos. Otro amigo, normalmente es un amigo más, me acompañaba. Éramos tres, de los cuales yo fui víctima, ¿no? Pasible de robo. Bien, lo primero que se tiene que hacer allí, ¿no? Tranquilizarnos y decirnos, ¿existen acá cámaras? Fijarnos. Aparte de ustedes, ¿quiénes más vieron? ¿No? Entonces comienza todo eso de identificación y vamos a la comisaría cerca. Estamos ahí a la comisaría Sol de Oro y presentamos o presento la denuncia yo. Y menciono que estuve acompañado de dos testigos, en los cuales digo, mi compañero es un especialista en lo que es balística, entonces él determinará con su informe en su momento acerca de lo que hicieron disparos al aire o quisieron disparar a mí, no lo sé, él vio, pero él quizás puede dar su declaración. Daría su declaración como testigo experto. Es importante, testigo experto. El testigo experto, doctores, es aquella persona que vamos quizás a explicar brevemente más adelante, que tiene conocimiento científico, ¿ya? Científico o técnico sobre el hecho investigado. Un testigo común corriente es aquel que presenció, vio los hechos, pero no puede aportar con conocimientos allí. Por eso no es experto. Y en ese acto hecho que se ha denunciado a nivel preliminar, se recaba todo, la declaración de los testigos, testigo experto, el perito, ofician a lo que es balística, ofician quizás también para que no me evalúen a mí, a médico legista, por si he sufrido algún daño. Y el médico que me evaluó es un especialista. No puede ser testigo porque no estaba presente en el lugar de los hechos, sino él va a ser un especialista que ha dado su informe, que me ha evaluado. Y eso se llama perito, aquel que da informes sobre lo que solicitan, ¿no? Sobre el hecho denunciado, vinculado al hecho no imputado, y los peritos emiten un informe, emiten un protocolo, un informe científico. Ya en este caso que estoy poniendo de ejemplo, entonces a Michel Pombo le roba, entonces me fui a médico legista y evaluaron, después de evaluación emitieron un informe, ¿correcto? Ese informe, pues, formará parte de la carpeta fiscal y la opinión y el perito pues quedará como aquel, ¿no? Aquella persona que vendrá en el juicio a declarar, a explicar lo que emitió en su informe médico legista. Entonces, más o menos así se construye a nivel preliminar, preparatoria,
lo que son la figura de testigos y peritos, de doctores, y este mismo, ¿no? Lo que se ha recabado va a pasar en postular como prueba, ¿no? Ofrecimiento de prueba en etapa intermedia, y en el juicio se va a tener que actuar. Actuación, ¿no? Que se va a hacer de lo que es de órganos de la prueba, los testigos y los peritos. Muchas veces, doctores, muchas veces confunden y dicen que la parte agraviada no es un testigo, pero esa afirmación es errónea, doctores. Más bien al contrario. El testigo principal o los testigos o el testigo único principal que sí presenció los hechos para la fiscalía es la parte agraviada. Sí o sí, siempre, doctores, ¿ya? Eso no se olviden, la parte agraviada es el testigo principal de la fiscalía. Por eso, la parte agraviada será aquella persona que explicará cómo se sucedieron los hechos sobre la configuración de un delito imputado al acusado. ¿Ya? Es importante, doctor. Es un testigo. Pues su testigo principal de la fiscalía es la parte agraviada, sobre todo en los delitos clandestinos, ¿no? Cuando hablamos de delitos clandestinos, doctor, estamos refiriendo a delitos de naturaleza, pues como violación sexual, tocamientos, entre otros. No hay otros testigos. Por normalmente esos delitos son clandestinos, por normalmente se comete ese tipo de delitos, casi quizás, digo en general, en un lugar donde no existen otras personas. Eso es. Entonces, mis estimados, teniendo en cuenta esa noción de los testigos y peritos, vamos a ir adentrándonos a desarrollar lo que corresponde interrogatorio, contrainterrogatorio y las objeciones en el juicio. ¿Ya, autores? A ver, doctora, permítanme compartir el material. Listo. ¿Me indican que si logran visualizar correctamente, doctores? Por favor. Sí, ¿verdad? Estimados doctores, ¿se visualiza? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor Paul. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Doctores, como les decía, pues vamos a ir hablando de lo que es muy participativo toda esta clase. Si algunos quieren acotar, preguntar, precisar, libremente lo interrumpen el desarrollo de la clase y vamos explicando, mis estimados. Ya vamos a dejarle esa consigna. Entonces, en ese sentido, normal, siéntense libres, doctores, ya participen. Pregunten, por favor. Muy bien, doctores. Ahora hagamos, doctores, un repaso con ustedes. Si no me equivoco, en la primera clase del desarrollo de este curso del juzgamiento, eh, presentamos un esquema, ¿no? De las etapas o los pasos a seguir en el desarrollo del juzgamiento. ¿Es correcto, doctores, eso? Que ustedes ya tienen conocimiento. A ver si con ustedes mismos, doctor, podemos hacer un repaso para entendernos dónde nos encontramos y cómo nos ubicamos, porque eso es importantísimo, conocer la secuencia del desarrollo del juzgamiento, mis estimados. En algún momento, quizás como colegas, ya habrán pues, tenido experiencia de participar en el juicio o van a participar. Entonces, es muy importante conocer eso. Por ejemplo, paréntesis, hoy día, pues, un amigo mío que conocí en la pasantía, que son abogados, litigantes también, venía y sobre un caso comentaba, ¿no? De violación sexual, y me decía, doctor, les comento nada más, no me decía de, doctor Pomar, que el juicio, decía, es un mundo, decía, tiene muchas particularidades, hay muchas etapas. O sea, y entrar y llegar al juicio a veces dolor de cabeza, así me dice. Así me comentó. Y es cierto, para muchos el juicio, ¿verdad? Lo ven como un escenario de etapa procesal penal donde así nomás no pueden, no quieren enfrentarse. ¿Por qué? El juicio en relatos de doctores es de naturaleza de debate, ¿no? Con la fiscalía o con un actor civil si es que hubiera. Si en caso que hubiera actor civil, también debate. En ese sentido, es bueno conocer las etapas, la secuencia del desarrollo del juzgamiento. Es muy importante, doctores, es muy importante. A mí me gusta siempre contar a las anécdotas, doctores, que también son experiencias de litigio que también a ustedes les puede servir, ¿no? Es muy importante, ¿no?
Hoy día, como un paréntesis, doctores, permítanme comentarles de la experiencia de litigio que uno tiene y que quizás lo que yo comparto también les sirva a ustedes, ¿no? En adelante para que en algún momento de ese ejercicio profesional, los que todavía quizás no son abogados, o ya los que ya son, van a tener experiencia, pueden pues enfrentar o quizás para poder resolver, ¿no? Cuando tienen ese tipo de, entre comillas, vamos a llamarlo, problemas. Resulta que, doctores, entre paréntesis, antes de continuar, permítanme, por favor, que yo asumí un caso en la etapa intermedia sobre tocamientos. Un señor que está siendo acusado, que supuestamente ha realizado tocamientos a dos menores de edad hace 3 años atrás. Eh, Son pues menores de edad de 7 años, eran, ahora tienen casi 9, 10 años, y por cada uno está pidiendo la fiscalía 14 años con delito concurso real, en total 28 años de pena efectiva, ¿no? De libertad. Privativa de libertad efectiva, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, doctores, el anterior abogado, en su momento, no absolvió la acusación. Por eso es importante, doctores, cuando estamos con los que han estado en el curso de etapa intermedia, y pues repito, siempre les dije, doctores, cuando reciban la acusación, requerimiento de acusación, absuelvan o contestan, contradigan, no sé, pero hagan algo, pero respondan por escrito. Les decía, con observación, control formal o sustancial, presenten, no sé, excepción de improcedencia, acción, control, no sé, también puede ser lo que es sobrecimiento, puedes presentar, les decía, ¿no? Lo que es cuestión previa, entre otros. Pero contesten y observen los medios de prueba y ofrezcan sus medios de prueba. Eso siempre les dije en etapa intermedia, lo repito acá. Resulta que el abogado anterior no hizo eso. El plazo precluye. Cuando el plazo le precluye, no se puede hacer nada. Y lo que quiero llegar a esto de acá. Hoy me presenté a la audiencia, me contrataron para asumir la defensa y la fiscalía se acreditó, la defensa, o sea, la parte agraviada sí estuvo al abogado, pero no es como actor civil y el juez. Y me corre el traslado, me acredito todo y allí se dan cuenta que la defensa no absolvió la acusación. Entonces, de plano, me dice el juez, señor abogado, usted que está asumiendo la defensa del acusado, no han absuelto ustedes la acusación y por ende usted no va a tener ninguna participación en esta audiencia. Así me dijo de plano. Y la fiscalía dijo, levantó la mano y pidió y dijo, sí, efectivamente, señor magistrado, yo concuerdo con su judicatura. Entonces, el desarrollo de la acusación será entre el Ministerio Público y su persona como control de oficio y más no de la parte acusada, que porque no absolvió en su momento. Así dijo. El juez me dijo, eso es todo, señor abogado, entonces usted no tendrá participación alguna. Y te dicen eso, y es verdad, porque por la ley es así. Entonces, lo que yo tuve que ampararme, ¿no? Corte Interamericana de Derechos Humanos, casaciones, jurisprudencias por la defensa ineficaz, ¿no? O si no, defensa que no absolvió en su momento, y razón por la cual, por igualdad de armas, principio de oralidad, por el principio de inmediación, me pueden permitir oralizar. La verdad, no me dieron mucho tiempo, solamente me permitieron hablar poco como 2 minutos, 3 minutos, y luego solamente me permitieron en la etapa probatoria para ofrecer mis medios de prueba, nada más. Entonces, lo que quería llegar es esto, doctores. Cuando le quieren cerrar así, ¿no? La oralización, siempre defiendan, se pidan la palabra, luchen, invoquen casaciones, jurisprudencias, todo, y algo lograrán. Aunque quizás a veces nada, pero algo dirán, refutarán, y por lo menos yo incluso hoy día he postulado mis medios de prueba, aunque no me han aceptado, pero me he reservado para hacer reexaminar, reiterar en el juzgamiento. Entonces yo voy con eso al juicio, ¿no? He podido hacer lo que estaba a mi alcance más a fondo, ¿no? Porque el plazo había precluido para la acusación, para absolver la acusación, ¿no? Eso, doctores, pasó, ¿no? Entonces me pasó. Entonces, pero hay que saber ejercer la defensa y saber salir y pelearlo, ¿no? Eso es, doctores. Entonces, cierro el paréntesis, como anécdota les comento que me pasó, doctor.
Doctores, entonces pasamos lo que queríamos repasar, las etapas. Es muy importante, doctores. Hay doctores, no sé si ustedes se acuerdan, los pasos del proceso de juzgamiento. No sé si me ayudan con ustedes. Excelentísimo, doctor. A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el primer paso o la primera etapa del juzgamiento, doctores? ¿Se acuerdan de la primera clase? ¿Alguien me podría decir, doctores? ¿Lo tienen? Es importante, doctor, saber eso. No, la audiencia de juzgamiento, doctores, inicia pues con la instalación de la audiencia, ¿no? Donde siempre la presencia del acusado es importante, ¿no? La instalación, saneamiento, como se llama en términos civil, también se deja por instalada la audiencia, el juicio. Inmediatamente después de ello, doctores, ¿qué es lo que viene? Ahora, ¿alguien me puede decir, doctores, después de instalación, el primer paso para el inicio del juicio? Doctores, les escucho. ¿Alguien? Doctores, ¿alguien puede indicar o seguimos o sigo explicando? Doctores, con toda confianza, por favor, participen, no tengan ningún escatamiento de miedo. Los primeros momentos que después de instalar la audiencia, doctores, siempre existe lo que es famosos alegatos de apertura, no sé si se acuerdan, ¿no? Alegatos de apertura, ¿no? Después de alegatos de apertura viene lo que es lectura de los derechos del acusado, ¿no? Lectura del derecho del acusado. Inmediatamente viene lo que es el ofrecimiento de prueba nueva. Dentro de eso, de lo que es prueba nueva, doctores, puede existir antes de prueba nueva, doctores, inmediatamente después de lectura de los derechos del acusado, viene la declaración del acusado, ¿ya? Para poder ordenarnos en todo caso. Pero esa declaración del acusado, les he dicho, en el Código Procesal Penal, ahora del año 2004, pues eso queda muchas veces a la estrategia de la defensa que puede solicitar a los jueces, al director de debate, tanto unipersonal como colegiado, que puede declarar el acusado al finalizar la actividad probatoria. ¿No? Pero sí está ahí. Entonces, si es así, pasamos a lo que es ofrecimiento de prueba nueva. Dentro del ofrecimiento de prueba nueva está, ¿no? Está lo que es reiterar las pruebas inadmitidas en la etapa intermedia y asimismo está el reexamen de las pruebas admitidas, ¿no? Eso se acuerdan, autores. Entonces, prueba nueva. Superado todo ello, inmediatamente viene lo que es la etapa de actuación probatoria. En eso estamos nosotros ahora, actuación probatoria. Normalmente, doctores, por esas etapas que acabo de indicar, muchas veces en la práctica, es muy importante que sepan, doctores, en la práctica, por cada etapa es una sesión o dos sesiones del juicio. Muchas veces solamente se instala el juicio. Concurren las partes, todos. O se llega a oralizar lo que es alegatos de apertura, nada más. Allí también una salida, diríamos ustedes, como una estrategia o quizás son tips legales, doctores, que siempre debo decir que está permitido, ¿ya? Que ustedes pueden escuchar lo que es alegatos de apertura del Ministerio Público, pero como defensa, sí están preparados, voy a creer eso, están preparados, pero quizás recién han escuchado lo que la fiscalía quieren enfatizar su teoría, contradiciendo lo que dijo la fiscalía y quieren prepararse un poco mejor. Entonces, es así, está, doctores, en la posibilidad de solicitar, eso sí, obviamente, qué dirá la fiscalía y qué dirá, pues, también el juez, pueden pedir ustedes oralizar su alegato su apertura en la siguiente sesión. O también pueden ser sinceros, ¿no? Si no están preparados, decir, señora magistrada, con todo respeto, he llegado a este escenario de la audiencia y la defensa pues no ha tenido tiempo en cosas para poder preparar bien sus alegatos de apertura con la finalidad de no perjudicar el derecho de defensa del acusado, solicito su judicatura, ¿no? Tenga bien a facilitarme o
permitirme oralizar alegatos de apertura en la siguiente sesión, ¿no? Así lo solicitan y lo van a evaluar y le van a considerar muchas veces. ¿Por qué? Porque tampoco sin conocer a fondo pueden presentarse y decir cosas que no tienen que ver nada con el hecho, ¿no? Eso también, doctores. Eso pueden hacerlo en diferentes etapas estratégicamente. Por eso, las sesiones, muchas veces cada etapa o cada paso del juzgamiento puede tener una o dos sesiones. Así es. Acá, en la etapa que nos encontramos en juzgamiento, inicio de la actividad probatoria, ¿ya? El inicio de la actividad probatoria, doctores. Es muy importante conocer también ello. El unipersonal o el colegiado, a través de colegiado, notifican a todos los testigos y los peritos que concurran la primera fecha para lo que es el desarrollo de la sesión del juicio, que no sé, puede ser la quinta, sexta sesión, pero están obligados. Importante eso también, por favor, doctores, presten atención. En la primera convocatoria o citación a los testigos y los peritos para el juicio, ¿no? Señalan normalmente, después de la segunda notificación, la tercera ya será bajo apercibimiento de conducción bajo grado de fuerza. Eso lo dicen tanto testigos como peritos. Se presentan a la quinta sesión, digamos, donde es el inicio de actividad probatoria, donde se va a tener que actuar lo que es órganos de prueba, todos, de 5 testigos, 3 peritos. Entonces, si es así, excelente, concurrieron todos. Pero para el desarrollo de esa sesión es solamente una hora. ¿Ustedes creen que todos los testigos y los peritos en esa una hora van a poder ser interrogados y contrainterrogados? Pues la respuesta siempre será no. A veces un testigo declara, solo uno. Los demás ya esperarán la siguiente sesión. Pero lo importante es la concurrencia de todos porque se deja constancia. Así, cuando sean ustedes abogados que van a acompañar a los testigos, digan, participan, se va a dejar constancia y así no se va a hacer efecto el apercibimiento, ¿no? Entonces viene, concurre, deja constancia y se les invita a que se retiren todos y queda un solo testigo para declarar. ¿Y quién es el primer testigo que va a declarar? En principio es él o la parte agraviada, sí o sí. Empezamos con eso. Parte agraviada es el testigo. Se le invita tanto a peritos como otros testigos a salir de la sala de audiencia si es presencial, si es virtual igual salir de lo que están conectados, enlazados virtualmente. Es muy importante eso, doctores. También como fiscal deben de saber eso, ¿no? Si son fiscales, tienen que saber manejar los pasos. Solamente 2 momentos deben ser notificados como plazo máximo y la tercera es bajo conducción de procedimiento. Por ejemplo, el juez lo puede decir, si soy juez, lo puede decir, señor fiscal, es la segunda vez que no concurre el testigo. Para el siguiente, eh, ¿qué medida qué medida va a solicitar? Así le preguntan. Es como fiscalía tienes que decir, señor magistrado o señora magistrada, solicito la medida de conducción bajo grado de fuerza. Ok, entonces notifique conducción bajo grado de fuerza, se oficia a la policía judicial para que puedan, pues, conducir bajo grado de fuerzas. Si no es así, ya se pide orden de captura y ubicación. ¿Quién lo pide eso? La fiscalía. La fiscalía y los jueces lo determinan. La defensa no, ni tampoco la defensa es la parte agraviada en calidad de actor civil. Por eso, un tips más, doctores, un tips, si en el desarrollo del juzgamiento no se presenta el perito, por más que ha sido notificado, el director de debates, que es el juez que está llevando a cabo, es unipersonal o colegiado, el juicio, le dice a la defensa, señor abogado, defensa del acusado tal, usted también tiene que coadyuvar con ubicar al perito y que concurra al juicio. Si les dicen eso, sutilmente digan ustedes, escúchenlo, pero díganle, señor magistrado, con todo respeto, si la concurrencia o no del perito es ajeno a la defensa, pues todo le corresponde ahora
al órgano, ¿no? que está juzgando, que es su judicatura, coordinando con el Ministerio Público, abóquense ustedes, ¿no? en notificar y que el señor concurra al juicio. En todo caso, también hagan uso de conducción bajo grado de fuerza, pero háganlo ustedes. Así deben de contestarle. Nunca se comprometan, díganlo, sí, señor magistrado, sí, señor juez, vamos a ubicar, vamos a ayudar. No digan eso porque no nos compete en principio. El desarrollo del juicio está siendo llevado a cabo o está siendo conducido por un colegiado o por un unipersonal. Entonces, todo, ¿no? Tiene que ser pues manejado por el juez, por el juzgado. Doctores, eso también es importante, hay que saber eso, ¿no? No vayan a caer diciendo, sí, señor juez, conocen quizás algún testigo, van y le dicen, tienes que venir a la fecha, todo lo facilitan, pagan su pasaje, esto. No, no hagan eso. Como defensa, no. De la parte acusada, no. Esperemos nada más. ¿Qué pasa? Muy bien, eso es el escenario que estamos queriendo hablar, doctores. Testigo. Ya, brevemente un resumen para poder llegar a lo que es testigo. El testigo siempre es la persona que presenció el hecho de la comisión del delito. El testigo, si es presencial, informará de cómo sucedieron los casos. ¿Dónde va a informar? En el juicio. Por eso se va a sujetar ¿a qué? A ser interrogado. Su información tiene que ser veraz y creíble. Por eso, el testigo, antes de iniciar la- lo que es el interrogatorio, ¿no? Debe ser preguntado por el juez o por el director de debates si es un creyente o no. La primera pregunta. Segunda pregunta, de acuerdo a la respuesta anterior. Si es creyente, le va a decir, es católico o quizás pues eh, creyente en Dios, pero no es católico. Puede ser evangélico, entre otros. En ese orden, le va a hacer juramentar levantando la mano. Si es católico, ante el crucifijo. Si no es católico, ante la Biblia nada más, sin el crucifijo. Eso también es importante. Cuando sean ustedes jueces, doctores, por favor, no cometan pues de hacer juramentar a un testigo de Jehová, que es ha concurrido como testigo, ante un crucifijo. Ellos no van a querer juramentar ante un crucifijo, sino ante la Biblia sí. Es muy importante eso también, doctores. Si es así, hacen juramento. Y tienen que hacer juramentación, tanto testigos como peritos, a decir la verdad. Si no es creyente, puede ser agnóstico, ateo o simplemente, ¿no? Algunos que se dejen, bueno, de muchas personas se declaran agnósticos, ¿no? Los agnósticos no creen ni niegan, entonces simplemente es un término medio. A ellos no se le puede obligar a juramentar bajo la verdad levantando la mano ante la Biblia, ante el crucifijo. A ellos, a los testigos que no son creyentes, se le tiene que decir que ellos, ¿no? No juren ante la Biblia ni al crucifijo decir la verdad. Simplemente que su declaración, ¿no? sea veraz. De no ser así, pueden denunciarle por falso testimonio y emitir una copia, ¿no? O enviar una copia certificada a la Fiscalía Penal para que inicien la investigación según sus atribuciones. Se le advierte eso. Eso tanto a los creyentes como a no creyentes. El autor es el testigo. Entonces, su función principal de testigo es aportar información. Hay testigos presenciales, es correcto. Hay testigos periféricos, testigos de oídas. Testigos periféricos son aquellas personas que vieron desde lejos de cómo sucedió el hecho, ¿no? El delito imputado o denunciado. Testigos de oídas normalmente son aquellas personas que fueron transmitidas, ¿no? directamente por el agraviado, que es testigo principal, el hecho de cómo ocurrieron y ellos son testigos, ¿no?
también de oídas, ¿no? Testigos que contarán después lo que en el primer momento, en el primer plano, escucharon lo que les contó, la parte agraviada. Eso sobre todo es muy importante, doctores, en delitos de violación o tocamientos, porque la persona que ha sido pasible, víctima del tocamiento o de violación, inmediatamente va a contarle a alguien, pero no necesariamente en el lugar de los hechos donde pasaron, sino muchas veces en otro lado. Entonces esa persona será testigo, ¿no? De vidas que periféricamente también se ha enterado del hecho, irá a declarar. Testigo, ¿no? Entonces, el testigo sí es autor, está sujeto a examinar, ¿no? Por la fiscalía y interrogar por la defensa, normalmente. ¿Ya? Es importante. El testigo experto ya también es aquella persona que presenció el hecho, doctores. Pero el testigo experto es un profesional, quizás profesional de carrera universitaria o de profesión técnica, pero tiene entendimiento sobre el hecho sucedido. Entonces, desde su punto de vista, ¿no? De su entender a la vez, que presenció también y a la vez que estuvo ahí como profesional, explicará con información más científica sobre los hechos, si así la fiscalía lo pidiera. Eso, doctores. Entonces, existen para lo que es testigo experto, como incluso fundamento legal, tenemos artículo 172, inciso 3, entre otros, que hablan siempre de testigos expertos, ¿no? La persona que eh, va a dar información desde su profesión o su preparación científica o técnica, pero seguirá siendo prueba testimonial, no es perito. Entonces, ese es. Entonces, el testigo experto no es perito, las personas que vieron cómo sucedieron los hechos y que declararán en el juicio. El perito. El perito nunca estuvo en lugar de los hechos. El perito nunca estuvo en lugar de los hechos. El perito es aquella persona que va a dar información, opinión sobre todo, sobre lo que es el informe científico o técnico. Por decir, en un delito de tocamientos, un delito de violación sexual, el perito, su psicólogo, evalúa psicológicamente, evaluación psicológica o evaluación psiquiátrica, tanto a la agraviada como a la parte acusada, y luego va a dar su informe. Ese es el perito. El perito, después de haber escuchado o evaluado científicamente al agraviado o al acusado, va a emitir su informe. Ese es el perito, ¿no? Su función principal de perito es emitir informe a raíz de un estudio científico. No conoce los hechos, ¿ya? El perito. ¿Ya? Quise preguntar, doctor, ¿los policías qué son? ¿Testigos expertos o peritos? Ni uno ni lo otro, ¿ya? Los policías son simplemente testigos. Muchos me decían, los policías son testigos expertos porque tienen conocimiento. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento? Porque cuando se forman ellos como policías, simplemente reciben formación de manera general para ser policía. No reciben formación para ser quizás un testigo experto como policía en lo que es el tema, por decirlo así, de calificar psicológicamente a alguien o entre otros. Posteriormente se preparan para como lo que es criminalística, entre otros, es otro tema, pero no son los policías. Los criminalísticas llegan al lugar de los hechos, por ejemplo, después de los hechos, su informe vale, porque es como informe de peritos. Pero muchos creen que el policía que está a pie por ahí patrullando todo, llegan, ¿no? Normalmente a donde sucedieron los hechos, ellos emiten su informe y dicen que ellos son como testigos expertos y su informe debe ser considerado como tal, dicen, pero lo cual está mal, no es así, porque no están opinando ellos de manera científica ni técnica, sino simplemente están levantando un atestado o en todo caso una ocurrencia policial y eso no hace que sean testigos expertos, ¿ya? Eso también hay que tener claro, no hay que confundir, ¿ya? Entonces, son totalmente ajenos a lo que es un testigo experto de los policías. El perito, pues, tiene esa función, ¿no? Emitir informe. Ese informe lo presenta a la
fiscalía, a la fiscalía, sus conclusiones, sus informes. Igual, por ejemplo, un ingeniero para ver, quizás ingeniero de sistemas, para ver, quizás acá en el teléfono encuentran indicios y para que pueda hacer lectura, informe todo el contenido de este móvil telefónico, ¿no? Tiene que hacer un ingeniero de sistemas. Ese es un perito. Si existe un arma, le van a mandar a un perito experto en lo que es armas forenses o balística forense. Es un perito. Si alguien quizás cometió delito, ¿no? O no y solamente se escucha su voz, más no se puede ver su cuerpo de la persona, entonces van a hacer homologación fonética, para lo cual el perito especialista en eso va a tomar la muestra de la voz, de muestra de voz de los acusados, para que puedan hacer homologación con lo que tienen como evidencia. Es un perito. ¿No? Para lo que es ver lo que es también estudio antropológico, es otro perito. O para lo que es homologación de firmas en falsificación de documentos, entre otros, es otro perito. Hay peritos contables, así, infinidad de peritos. ¿Ya? Pero ellos son expertos que van a concluir algo sobre el hecho denunciado. ¿Ya? Entonces, ellos serán sujetados en el tribunal, en el juzgamiento, doctores. Entonces, mis estimados doctores, teniendo en cuenta todo esto, teniendo la noción de lo que es el testigo, testigo experto, el perito, vamos a pasar lo que es en realidad, ¿ya? Lo que es el interrogatorio. La actividad probatoria siempre inicia, les dije, doctores, con la declaración, una declaración de los testigos y los peritos. Siempre, ya la actividad probatoria. La actuación probatoria siempre en juicio oral tiene también secuencia, ¿no? El fase de materialización de las pruebas, que son órganos de prueba, y cómo se desarrolla también mediante interrogante o el interrogatorio que se va a desarrollar, contrainterrogatorio y dentro de ello las objeciones que pueden haber y participan en todo el desarrollo, les dije, testigos, peritos, y existe derecho de la contradicción y mediación, entre otros. Ese es el contexto, teniendo en cuenta ese contexto, se va a iniciar lo que es el interrogatorio. Doctores, aquí brevemente hacemos un receso de 5 minutos y de ahí retomamos ya directamente con el interrogatorio y también haciendo más de lo que es parte práctica. ¿De doctores? Entonces, 5 minutos, nos vemos, doctores. Bien. Doctores, si no tienen algo que preguntar, vamos a continuar. Primero vamos a desarrollar lo que es el interrogatorio. En realidad, el interrogatorio, doctores, es el momento no crucial en el juicio, ¿no? Donde vamos a escuchar lo que dice, ¿no? La parte declarante, órganos de la prueba, como testigos y peritos, para luego para hacer contrainterrogatorio. Siempre acá el principio de inmediación, el contacto, el momento de actuar es como un debate. Quien va a interrogar, ¿no, doctores? Siempre es importante cuando inicia el interrogatorio, testigos, peritos, es el fiscal. Pero antes de ello, doctores, quien lo va a presentar primero al testigo, ¿no? Al perito, es el juez, ¿no? Acreditan su nombre, ¿no? Le dicen lo que va a declarar, a qué se dedica, juramenta decir la verdad, si es católico o no, entre otros, ¿no? Todo esto de allí se desarrolla así. Las preguntas que se tiene que desarrollar, hacer, es el Ministerio Público primero. Entonces, el testigo principal, que es la parte agraviada, es llamado que pase, ¿no? Al atrio, ¿no? Para que pueda declarar, si es presencial. Si es virtual, igual a través de lo que está enlazado, quien va a declarar primero es la parte agravada como testigo y se someterá a ser interrogado por la fiscalía. El Ministerio Público lo va a interrogar,
Luego lo va a contrainterrogar el abogado de la defensa. Si hay actor civil, ¿no? Si hay actor civil, pueden intervenir, pero siempre y cuando se tiene que tocar lo que es el tema de la reparación civil. Pero como no es el momento para ello, entonces simplemente la defensa, el actor civil, no interviene. Entonces, va a interrogar la fiscalía, lo va a contrainterrogar. Es importante eso, doctores. La defensa y va a realizar preguntas de aclaración de los vacíos que hayan quedado sobre el interrogatorio que se realizó la fiscalía o sobre el contrainterrogatorio que desarrolló la defensa. Y eso, lo que es preguntas de aclaración, lo realizará el juez, el magistrado que está dirigiendo la audiencia, que normalmente se le llama director de debates. Si es un colegiado, primero lo que va a hacer preguntas de aclaración es director de debates. Luego dará pase a los otros colegiados si tienen algo que preguntar, pero son preguntas aclaratorias, doctores. Es importante, ¿ya? Preguntas aclaratorias. No podemos permitir que los jueces hagan papel de la fiscalía, comiencen a interrogar, incluso introduzcan información lo que no dijo el testigo. Es importantísimo. El artículo 375 del Código Procesal Penal, el numeral 4, bien claro, dice, el juez preguntará solamente para aclarar preguntas aclaratorias sobre los vacíos que hayan quedado, ¿no? Es importante, momento del interrogatorio por la fiscalía o contrainterrogatorio por la defensa. Nada más. Entonces, pregunten siempre, o mejor dicho, estén atentos siempre para cuando realice preguntas aclaratorias el juez, el director de debates. Como defensa, mis estimados, es muy importante también eso hay que tener en cuenta, doctores, como defensa, estar estar atentos cuando el director de debates realice preguntas aclaratorias. O cuando realice la fiscalía preguntas, ¿qué tipo de preguntas? Para objeciones, para las objeciones. Y asimismo, ¿qué tipo de contrainterrogatorio se hace si somos de la parte de la fiscalía para también objetar? Es importante. Objetar es muy importante. Entonces, el interrogatorio inicia por la fiscalía. La fiscalía o el Ministerio Público, doctores, está obligado, voy a decirlo así, no está recomendado, sino está obligado a formular preguntas abiertas, más no preguntas cerradas, ni capciosas, ni sugestivas. Pero puede que también exista preguntas sugestivas por la fiscalía, pero obedece a la naturaleza de los hechos, por decir, usted, a la agraviada, ¿no? Por decirlo, puede preguntar, ¿no? Usted el día 5 de enero se encontraba, ¿no? En su universidad, por decirlo así, saliendo de ahí, y ahí sufrió, ¿no? Lo que es robo de su cartera. Le pone contexto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuéntenos cómo sucedieron los hechos. Esa pregunta la puede hacer la fiscalía y la defensa puede ser objeción, señoría, su señoría, dirigiéndose al juez, su señoría, objeción. ¿Por qué? La fiscalía está introduciendo información diciendo 5 de enero estaba saliendo de su universidad. Entonces el juez se corre a trasladar a la fiscalía y la fiscalía dirá, señor magistrado, es una de las preguntas que es necesariamente hay que sugerir o hay que ya establecer el hecho denunciado porque tampoco no vamos a partir de un punto abstracto, ¿no? Dicen, entonces, en ese sentido, la fiscalía ha indicado 5 de enero, por decirlo así, de año tal, para que cuente. Esto no es una pregunta sugestiva, dirá. Entonces el juez se lo valorará, dirá, sí, a razón, responda, testigo, dirá. Ahí sí se puede hacer eso.
pero no lo va a decir por decir una pregunta diciendo, en ese momento, por decir, ¿no? Usted cuando fue víctima de robo, por decir, esa fue 5 de enero, estuvo acompañado de su amiga, por decir, ¿no? Juana Márquez, Juana Márquez, ¿es cierto? Sí, eso no puede hacer esa pregunta a la fiscalía. Ahí inmediatamente, objeción, su señoría, pregunta sugestiva, con respuesta ya incluso. Le está diciendo que estaba acompañada con su amiga Juana Márquez. Eso no se puede hacer la fiscalía. Entonces se objeta y la fiscalía tiene que reformular su pregunta. Tocaba decir, díganos, ese momento cuando usted fue víctima de robo, ¿a alguien le acompañó? Sí, explícanos quién le acompañaba, cómo, explícame, dirá, ¿no? Entonces dirá, ah, señora, estaba acompañada de mis dos amigas, estaban ellos conmigo, así, ya. Entonces cuenta, entonces esa es la forma de preguntar a la fiscalía. La fiscalía tiene que preguntar, como vuelvo a repetir, preguntas abiertas en el interrogatorio, ¿ya? Pues vamos a hacer como especie de simulación, entonces, por decir, pongamos la parte agraviada, se llama, a ver si ustedes me ayudan con nombres, si me olvido, doctores, Rosa, digamos ya, nombre ponemos simplemente así, me ocurre, Rosa Torres, ¿correcto? Es la agraviada que ha sido víctima de violación sexual. Está en el juicio para declarar, ya es mayor de edad, Rosa Torres. El contexto más o menos les cuento algo rápido de que Rosa Torres un día salió de su casa, se reunió con sus amigos, con sus vecinas, estuvieron hasta las 10 de la noche, de ahí se fue para dirección a su casa, que estaba a 3 kilómetros para su casa, para lo cual tomó un taxi y en el camino el taxista llevó por un lugar oscuro y abusó de ella, la violó, después le dejó allí en intemperie, ella caminó pidiendo apoyo, por ahí salieron a apoyar a unos dos señores del lugar, la apoyaron y le preguntaron cómo se llama, toda ella dijo conscientemente su nombre e indicó porque su casa, pues, oh, perdón, su casa se encontraba a digamos, a 2 calles más y llegar a su casa y su mamá salió, hijita, pobrecita, ¿qué te han hecho? Y así, y los que le habían llevado eran 2 personas, digamos, el señor, digamos, Jaime y el señor Pedro, ya, Jaime, Pedro, fueron los que condujeron. Ya, más o menos ese es el contexto de la señora así violada, ¿correcto? Ya está ahora Rosa Torres, si no me equivoco, dijimos en la parte agraviada, está sentada para declarar. En ese hecho que ha sucedido, ni conoce a su violador, pues obviamente la agraviada, ¿no? Porque fue un taxista. Muchas veces no pregunta el nombre, ¿no? A no ser que es Drive o alguna aplicación. Y entonces la fiscalía comienza con su interrogatorio. Entonces, vamos a hacer el interrogatorio que normalmente debe hacer la fiscalía. Dirá, dígame, señora Rosa, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, es una pregunta así, doctor, ya la fiscalía va a hacer, dígame, usted, eh, ¿sabe por qué no, por qué se encuentra acá? Ya le dice, sí, me encuentro acá porque yo fui violada. Ah, es la pregunta importante, ¿ah? ¿Por qué se encuentra acá? Ah, yo es que me encuentro acá porque yo fui víctima violada y por eso estoy acá para poder decir las cosas como han pasado. Aquel, digamos, 10 de octubre de 2021 cuando fui, pues, ¿no? Abusada por un señor que no conozco, ya comienza a decir, ¿no? De manera general, ah, ya, muy bien, señor, está diciendo eso, usted ha dicho que ha sido abusada. ¿Podría explicarnos en qué consistió ese abuso? Le pregunta así la fiscalía. Entonces le hace, ah, sí, fui abusada sexualmente, el señor me llevó a un lugar oscuro, estaba con su carro, ahí me violó y después me dejó allí abandonada. Muy bien, señorita o señora, usted ha dicho que ha sido violada. Entonces, ¿podría explicarnos cómo se dio esa violación? Así tiene que preguntar. Esas preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo se dio esa violación? Entonces le dirá, ah, mira, lo que pasa llevó a un lugar oscuro, detuvo su carro,
sacó el arma, me dijo, te callas o te mato. Entonces vino, me quiso besar, me forcejeó, me abrió la pierna, bajó mi pantalón, sacó el calzón y después él se bajó el pantalón y me penetró. Muy bien. Entonces ya está contando todo eso, cómo pasó la agraviada, ¿no? Y la fiscalía simplemente dijo, ¿no? Cuéntanos, cómo pasó. Y ahí preguntará, muy bien, ¿recuerda usted algunas características de su violador, características de su vehículo? Porque usted ha dicho que el señor tenía carro, dices, ¿no? Entonces, esa pregunta, sí, el carro era de color blanco, no me recuerdo el modelo, ni su matrícula o la placa. El señor era alto, gordo, ¿no? Llevaba lentes, por decir, ¿no? Y tenía aretes y tatuaje acá en la cara, o un chuzo, no sé, va a contar. Muy bien, señor. Cuéntame después, ¿qué más pasó? Cuéntanos. Esa es la pregunta que tiene que hacer la fiscalía. Le está pidiendo explicación, ¿no? Todo eso lo quiero. Entonces, son las preguntas abiertas donde la fiscalía va a ir sacando información a raíz incluso de sus respuestas de la parte agraviada, ¿correcto? Es la forma y la manera correcta de preguntar de la fiscalía, doctores, las preguntas abiertas. Entonces, mientras dura así el desarrollo del interrogatorio de parte de la fiscalía, yo como defensa o con cualquier defensa no puedo objetar, ¿ya? Doctores. Ahora, ¿quedó claro esa parte, doctores, de lo que, cómo la fiscalía tiene que realizar preguntas abiertas? Sí, ¿no? Entonces, ¿o no, doctores? Doctora Elvira, No, sí, sí se entendió. muy bien. Esas son las preguntas abiertas, lo que debe de hacer el Ministerio Público. Muy bien, ahora viene en lo que es el tema de, y bueno, es interrogatorio, ¿no? Viene el contrainterrogatorio, ¿ya? Vamos a ser prácticos. Seguimos con la misma persona, Rosa Torre, dijimos, ¿no? De violación sexual, ¿ya? Entonces, el abogado de la defensa normalmente va a decir lo siguiente. Señora Rosa Torres, muy buenos días o buenas tardes. Quien les habla, abogado tal, soy defensa del acusado. Le voy a formular unas cuantas preguntas, la cual la gran mayoría de las respuestas no amerita un sí y no. Entonces su respuesta, por favor, se va a centrar en decirme sí o no, o en todo caso, cuando solicito explicación, usted me explicará. ¿Sí me entendió, señora? Sí, sí, te vas. Ok, muy bien. Si me entendió, vamos a continuar. Usted ha dicho, ¿no? Comienza a decir, ¿no? Usted ha dicho que eh, tomó servicio de un vehículo, ¿no? Cuyo conductor no conoce y el vehículo es de color blanco. ¿Eso es correcto? Sí, dice. Muy bien, eso es correcto. Usted también ha afirmado que el taxista que usted tomó le condujo por un lugar oscuro. ¿Eso es correcto? Sí, me dijo. Muy bien. Usted ha indicado que el señor pues la apuntó con el arma. ¿Usted pudo percatar si esa arma era pues arma de verdad o era pues arma de mentira, ¿no? Por decirlo así. Entonces no pude percatarse. Ok, gracias. Entonces así, nos vas llevando a hacer preguntas. Usted también ha descrito al su acusado e indicó pues de contextura gruesa, alto, que tiene chus en la cara todo ello y también tiene anteojos o los lentes, eso ha indicado. ¿Eso es correcto, señorita? Sí, dice, muy bien. Eh, ¿Usted pudo percatarse si el señor, no? Es importante, ¿no? También se pudo percatarse si el señor, ¿no? Eh, tenía pantalón o short, porque ha dicho que bajó su pantalón. Dirá, no sé, comienza a explicar. Ya. Entonces lo que van a buscar con la contrainterrogatorio y cerrando lo que ha dicho y algunas informaciones, lo que ella pone en tela de juicio en contradicción, ¿no? Es el contrainterrogatorio normalmente siempre, doctores, es llevarle, ¿no? A la persona con respuesta sí o no y no permitir que explique, ¿no? Y para que pueda, pues, declarar. Por decir, usted ha indicado que el lugar donde había sido abusada es un lugar oscuro, ¿es correcto? Sí, pero señorita, ese lugar con la inspección técnica que sea policial que se ha realizado, es un lugar donde existe bastante alumbrado. ¿Cómo podría indicarnos al respecto? Dice, es que ese día era oscuro, todo, porque no estaba...
Ok, ya, entonces, ok, muy bien, gracias. Después usted dijo que pidió ayuda, pero también ha indicado que dos personas le acompañaron. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces, total, ¿pidió ayuda o le acompañaron cuando estaba caminando por ahí o vinieron a su encuentro? Me explica, ¿no? Brevemente. Muy bien, explicar antes. Ah, no, vinieron a mi encuentro. Muy bien. ¿Usted pidió apoyo? ¿Eso es correcto? Sí. Entonces, ¿cómo que vinieron a ayudarle a ustedes? Esa es contradicción, ¿no? ¿Cómo que pues, pidió apoyo? Dice, sí, muy bien. Entonces, usted dijo que estaban caminando por ahí, entonces no vinieron a apoyarle a usted, no así. Entonces, pues, las contradicciones que tienen que usted contrainterrogar son preguntas siempre cerradas que tienen que decirle, ¿no? A la parte agraviada o a los testigos y siempre indicarle, doctores, que digan respuesta sí o no, nada más, ¿no? Por decir luego, ejemplo, nada más, digamos, pues si la agraviada habría dicho pues que entregó sus pertenencias a los testigos, o si no, o digo a las personas que le acompañaron, ¿no? Entonces, usted indicó que dijo que le entregó su, por decir, su cartera a uno de los acompañantes. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿No? Entonces, dirá, ¿por qué? Ah, no, porque no podía cargar, caminar. Entonces van sacando informes, pero así con respuestas cortas. Contrainterrogar. Pues contrainterrogar, pues significa no permitirle que explique, uno, y segundo, el contrainterrogatorio por naturaleza es destruir lo que ha dicho en su declaración, ¿no? O sacar a la luz que está mintiendo. Para ello también deben saber conocer ustedes que ella ha declarado que es en cámara Gesell o de manera digamos, primigenia en la comisaría cuando denunció y esa declaración hacer ver contradicción. Quizás esa declaración en la cámara que se dijo, sí, vino con un carro, tomé taxi, me llevó con su carro de color amarillo y la descripción del señor era distinto, entonces evidencian la contradicción también. Hay momentos el señor director de debate, quiero evidenciar la contradicción de que la persona dijo ahora que el carro era color blanco, pero en su declaración primigenia dijo otro color, contradicción, ¿no? Eso también se puede ser parte de lo que es contrainterrogatorio, doctores. Es muy importante hacer ese contrainterrogatorio para poder sacar a la luz lo que está declarando el testigo, ¿no? Y el papel de la defensa, mi estimado, siempre en el contrainterrogatorio es poner, ¿no?, en cuestionamiento lo que ha declarado, ¿no?, el testigo, quizás destruir su teoría, ¿no?, de la fiscalía que ha preguntado, ¿no? Y en sus respuestas no ha sido persistente con la incriminación, ¿no?, al delito, ¿no? O en sus respuestas ha demorado, ¿no?, para poder dar la respuesta de lo que la fiscalía le formulaba. Entonces, en ese sentido, doctores, tienen que siempre formular preguntas de contrainterrogatorio muy puntual. Ejemplo, otro, quizás a un, a un testigo, ¿no? Que ha realizado, pues, ejemplo, damos un testigo, ¿no? Un testigo que estuvo presente ya en un lugar de los hechos por delito de usurpación, por decir, ¿no? Entonces, el contrainterrogatorio, siempre de acuerdo a su declaración, se puede realizar que usted dijo que ingresaron los usurpadores de día. ¿Es correcto? Sí. ¿Y puede explicarnos si la parte agraviada dijo que ingresaron de noche? ¿Me puede explicar eso? Ah, dices, ah, no, es que yo no estuve ahí allá. Entonces, ¿usted vio cómo ingresaron? ¿Qué utilizaron? Ya te dirá, ah, ya estaban llevando máquinas y a la vez iban con herramientas para destruir los linderos e ingresar a tomar ocupación de la posesión ajena. Ya, usted dijo eso. Entonces, usted pudo percibir la máquina, sí. ¿Qué color es la máquina? Te dirá amarillo, por decir. Ok. Es- ¿Sabe esa máquina para qué se utilizaría? Te dirá, para esto, tal. Ok, muy bien. Sí.
Y así, las respuestas rápidas contrainterrogatorio y para contradecir lo que dijo la parte agraviada de su testigo. Entonces, los contrainterrogatorios siempre ameritan respuestas cortas y preguntas cerradas. Preguntas cerradas. Si por ahí se van a objetar, díganle, pues, están en tu derecho poder formular preguntas, incluso preguntas sugestivas. Ahí sí está permitido. Preguntas sugestivas también pueden hacer en contrainterrogatorio. Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, a ver, un caso donde recreamos, ¿no? En realidad la defensa y en realidad sobre un caso de también homicidio tentativo, ¿no? Acá un testigo, ¿no? Más que perito es un testigo que sabe de lo que es de las puertas, desde lo que es cerrajería, declara en juicio, porque había sido pues tentativa de homicidio en el lugar donde él estaba trabajando. Le preguntan, dice, no, por ejemplo, ¿no? Usted, señor, dijo que estuvo presente durante la comisión del delito y pudo ver, ¿no? Acá, como tentativa de homicidio, pensaban que ella cadáver, ¿no? Pudo percibir que la persona estaba pues tirada como si fuera un cadáver. ¿Es correcto? Dice la defensa. Dice, sí, es correcto, dice la otra parte. Muy bien. Usted también realizó su informe a raíz de ello y dijo que es un cerrajero. ¿Es correcto? Sí, así, ¿no? Entonces, usted en el informe que realizó que es cerrajero puede decir una persona que con golpearse en la puerta de hierro, ¿no? O fierro, podemos decirlo, es posible que se puede desmayar. Le dices, sí, es correcto. Le dices, sí. Entonces, ya le vas llevando así. Entonces, esa persona que usted vio estaba tirado como si fuera cadáver, pudo haberse golpeado en la puerta. ¿Es correcto? Dices, sí. Entonces, el señor que supuestamente le había propiciado, ¿no? Lo que es tentativo homicidio pudo haber no sido. ¿Es correcto? Sí, dice, ¿no? Entonces la respuesta. Entonces, así le van llevando con preguntas. Entonces, ya la respuesta de los testigos te va ayudando como enraizar tu teoría, ¿no? Eso es la forma de hacer contrainterrogatorio a los testigos. Ojo, eso sí, siempre hay que basarse para hacer contrainterrogatorio en las respuestas que ha hecho el testigo. En las respuestas, siempre, ¿ya? Doctores. Y esa es la forma que tienen que ir llevando lo que es interrogatorio, contrainterrogatorio en el juicio. Siempre preguntas cerradas, recomiendo en el contrainterrogatorio. Pasamos a un interrogatorio y contrainterrogatorio de un perito de evaluación psicológica. Normalmente, una evaluación psicológica, ¿no? Una evaluación psicológica, a ver, doctores, de evaluación psicológica, firman dos psicólogos al final, ¿ya? Dos psicólogos. El psicólogo principal, ¿no? Que evaluó a la parte agraviada, ¿no? O también bueno, la parte agraviada, digamos acá, y el otro psicólogo que vio ese informe y como avaló al informe del evaluador y también suscribió. En principio, esas dos personas deben ser llamados al juicio, ¿ya? Esas dos personas. Pero a veces normalmente va el que suscribió o a veces va el que evaluó. Ya se darán cuenta ustedes, si va solamente el que suscribe sin haber evaluado, siguiendo solo el informe que ha realizado el evaluador, entonces su declaración no va a ser tan contundente, el aporte que va a dejar en el juicio no va a ser tan determinante en la conclusión incluso que sean arriba. En todo informe de naturaleza científica se debe seguir la regla, ¿no? De lo que es, por decir, datos generales, historias de la persona, el método, lo que han utilizado,
es importantísimo el método, instrumentos que han utilizado, la data de lo que es explicación de sus evaluaciones y la conclusión. Eso por lo menos debe contener el informe psicológico de un perito, ¿ya? De un perito. Vamos a centrarnos allí nada más, doctores, el informe de un perito. El perito ha sido citado para ser evaluado, o más que evaluado, para que declare en el juicio. El perito primero será interrogado por la fiscalía. Siempre es eso, doctores, por la fiscalía. La fiscalía, por lo general, va a pedir perito de evaluación psicológica, por decir, en delito de violación sexual. El perito, la fiscalía va a pedir, pues, que el perito que se identifique, ¿no? Nombre completo, dónde trabaja y cuánto tiempo de experiencia tiene. Pero muchas veces eso no lo dicen los fiscales. Entonces la defensa tendrá que hacer la pregunta. Ya comienza a decir, señor perito, ¿podría explicarnos, ¿no? ¿A qué conclusión arribó usted? Muy bien, dirá el perito, ¿no? Muy, señora fiscal, hemos arribado a la conclusión de que la persona evaluada es una persona disocial, es una persona tímida, es una persona que es perfeccionista, es una persona que siempre quiere llamar la atención. Nada más así es conclusión. Ah, ya, muy bien. Y le preguntará, entonces, ¿por qué llegó usted a decir de que es una persona disocial? ¿O qué es una persona disocial? Entonces explicará el perito. Ah, la persona disocial es aquella persona que siempre busca llamar la atención, si algo no le sale bien se frustra, entre otros. Así va a explicar. Y la fiscalía le irá preguntando, muy bien, en la evaluación de data de lo que es extremo sexual, usted en su informe, por decir, ¿no? Indica, ¿no? Es una persona histriónica, por decir. ¿Qué cosa quiere decir es eso? Explícame. Le explica el perito. Muy bien. Y también usted en lo que es data de lo que es extremo de la persona ha dicho que la evaluada o la parte evaluada pues es tímida, llora. ¿Eso por qué? Explícame. Así, sucesivamente así, informes le estará pidiendo la fiscalía al perito. ¿Ya, doctores? Así. Muy bien. Pasa lo que es el contrainterrogatorio, la defensa. Aquí es importante, doctores, a los peritos, yo recomiendo quizás hacer lo que es la pregunta de contrainterrogatorio en tres momentos. Porque es muy importante, doctores, hacer ver la idoneidad del informante, del perito. ¿Es idóneo o no la información que va a decir? Entonces, ¿por qué tres momentos en contrainterrogatorio? Primer momento, su perfil, preparación como profesional. Segundo momento, si tiene antecedentes de denuncias o no en el ejercicio de su profesión. Tercer momento, ya contrainterrogar sobre lo que ha declarado y sobre lo que existe la información, lo que ha emitido. Ese sería para mí, a mi criterio, hacerle contrainterrogatorio a un perito. En el primer momento, lo que perfil profesional, empezar diciéndoles, muy buenas tardes, señor psicólogo o licenciado, ¿no? Igual advertir, ¿no? La gran mayoría de mis preguntas, pues, requerirán respuestas un sí o un no. Y si yo deseo mayor explicación, se la haré saber. De no ser así, su respuesta que sea sí o no. ¿Me escuchó, señor psicólogo? Le dices, sí, muy bien, gracias. Empecemos primero, en la primera parte de investigación, quiero conocer a su perfil profesional. ¿Usted eh, es de profesión psicólogo? ¿Es correcto? Le dice, sí, muy bien. ¿Usted estudió 5 años? ¿Eso es correcto para ser psicólogo? Sí, muy bien. ¿Usted tiene algún grado, aparte de ser licenciado, postgrados de estudio de psicología? Dirá, no, muy bien. ¿Usted ha hecho algún curso de preparación, no, sobre lo que es el campo de su profesión? Dirá, sí. ¿Podría explicarnos dónde? Ya, pam, pam, realizar especialización, diplomados, tal, tal, tal. Ok, muy bien.
Usted está trabajando actualmente para el Ministerio Público, ¿es correcto? En el área de lo que es el Departamento Forense de lo Psicológico del Instituto de Medicina Legal. Dices, ¿es correcto? Sí, muy bien. ¿Usted me puede indicar cuánto tiempo viene trabajando? eh, Dirá, 10 años, muy bien. En esos 10 años, ¿usted ha emitido este tipo de informes? Sí, muy bien. Para emitir este tipo de informes, señor psicólogo, ¿usted conoce que tienen un manual para que se ciñan sobre ese manual cómo emitir un informe psicológico? Te dirá, sí, muy bien. ¿Qué dice el informe psicológico respecto de la que es el extremo de método y los instrumentos? Te dirá, dice que es un tema de obligación para el tema de informe psicológico, consignar el método y consignar los instrumentos utilizados para evaluar. Correcto, muy bien. Y así lo vas llevando así para luego atacar, porque en informe que no han colocado métodos, siempre presentan instrumentos que son de manera somera, entonces vas atacando así y le vas preguntando, muy bien, y quiero escuchar para usted el método es muy importante para un informe científico. Sí, muy bien. Si no se determina o si no se plasma, ¿no? De manera taxativa, de manera expresa en el informe, el método, ¿ese informe tendría validez? Le pregunta, ¿sí o no? Dirá, no. Ok, muy bien. Entonces, con eso vas llevando todo, porque ya conoces su informe tú y le vas haciendo preguntas. Entonces, las preguntas son preguntas para acreditar la idoneidad del testigo. Si ahí la fiscalía objeta o el juez objeta, a veces muchas veces objeta, señor abogado, esa pregunta no viene al lugar. Entonces tú dices, un momento, señor director de debates, su señoría o la fiscalía, yo estoy preguntando para saber la idoneidad, ¿no? Del testigo o del perito. Quiero saber. Y eso no está prohibido realizarlo. Entonces, permítanme, por favor, seguir realizando mis preguntas y que ya estoy estableciendo la idoneidad. Ya establecen idoneidad. Luego, lo que tienen que hacer es, sí o sí, es muy importante, preguntarle, usted dijo que trabaja más de 10 años en el Ministerio Público y en el Instituto de Medicina Legal, señor Perito, ¿es correcto? Dice, sí, muy bien. A lo largo de esos 10 años, ¿usted ha tenido alguna denuncia? Dirá, sí, ese denunciado. ¿Podría explicarnos por qué le denunciaron? Fui denunciado por falso testimonio, fui denunciado porque no me no, por N cosas va a decir, muy bien, gracias, nada más así, solamente hacer ver la luz. Y de ahí recién comienzan con el contrainterrogatorio, ¿no? El contrainterrogatorio comienzan a desarrollar, pues, indicando, señor perito, usted ha indicado, usted no es la persona que evaluó a la parte agraviada, por decirlo. ¿Es correcto? Sí, muy bien. Usted entonces no estuvo, no pudo percibir cuál es la conducta o cuál es su personalidad de la persona evaluada. ¿Es correcto? Dice, muy bien. Si usted, entonces así le van llevando para contradecir. Usted acaba de indicar que el método es importante para una evaluación científica. ¿Es correcto? Sí, dice. Entonces, ¿cómo usted puede explicarnos si en este informe no existe, ¿no? Plasmado lo que es el método, método, ¿no? Científico de la evaluación? Dirá, es que hemos utilizado un método tal, el otro, pero eso no está plasmado en su informe, ¿eso es correcto? Dicen, sí, ok, gracias, dice nada más. Entonces, le vas indicando, le vas cerrando así con ese tipo de preguntas. Esas son preguntas de contrainterrogatorio. A los peritos hay que cuestionarle todo, desde sus respuestas, ¿ya? Desde sus respuestas, ¿ya? Eso es importante, mis estimados doctores, que como abogados debemos conocer cómo hacer contrainterrogatorio y cómo desarrollar lo que es también el tema de ese interrogatorio. Ahora bien, mis estimados, eh, a lo largo de todos estos desarrollos de interrogatorio, contrainterrogatorio, existe las objeciones. Las objeciones. Si no objeta la fiscalía, adelante, contrainterroguen todo. Si hay objeciones,
tiene su particularidad, doctores, ¿no? Entonces, la objeción, doctores, es muy importante. Ahora, ¿la objeción puedo realizar yo solamente dentro de las preguntas? No, no, solamente dentro de las preguntas. Las objeciones puedo realizar a las respuestas también, doctores. Por ejemplo, si le preguntan, explícame eh, digamos, ¿no? Explíqueme usted, por violación seguimos por el problema de violación. Usted dijo que en la violación el señor tenía un vehículo, el vehículo de color blanco, ¿no? Dice, la pregunta le han hecho eso. Entonces comienza a contestar, pues, la agraviada diciendo, era un vehículo mm, verde y que en ese vehículo el señor hacía andar como cabezas de muertos. Había dentro del carro, decía, te amo, mi amor. Así comienza a hablar la agraviada. Entonces, objeción, su señoría. La respuesta no coherente a la pregunta, que la agraviada se ciña a contestar la pregunta fue qué color era el vehículo, por decir. Entonces le cortas, objetas. También eso existe. Objeción, alegatos de apertura también. Objeción, su señoría, la fiscalía está introduciendo un informe que no estaba contemplado en requerimiento, lo que es la formalización. Objetas. Objeción, alegato de clausura también. Puedes objetar. Entonces, no solamente se puede objetar, doctores, en el tema de lo que es interrogatorio o contrainterrogatorio. Las objeciones también se pueden realizar en alegato de clausura, alegato de apertura y también en las respuestas de los testigos y los peritos. Cortarlas, que están introduciendo informes, quiero hacer preguntaba, su señoría, que se siga a responder la pregunta. Entonces ya testigo, agraviado, ¿no? Conteste la pregunta. Entonces, no permitir que introduzcan otras informaciones, parecen objeciones. Pero también las objeciones clásicas son las objeciones donde normalmente, doctores, se objeta a las preguntas. Si la fiscalía, desarrollando sus preguntas abiertas, ¿no? Realiza pregunta impertinente. Por decir, la pregunta impertinente podría ser sobre violación sexual que hemos tenido caso, o como hoy día que hemos estado trabajando, dirá el fiscal o la fiscal agraviada, eh, ¿usted ha tenido otros novios o ha tenido relaciones sexuales con otros varones o alguna vez ha tenido relaciones sexuales entre tres personas? ¿Puede explicarnos si dice eso? Objeción, su señoría. Pregunta impertinente. Ok, reformule esa pregunta. La fiscalía le formulado. O dice, ¿puede indicarme usted ese día estaba llevando ropa interior? Su ropa interior, pues, según informes, dice que estaba sucia, todo eso podría explicarme. Objeción, su señoría. Le pregunta impertinente, no guarda relación con los hechos. Objetas así, ¿ya? Eso se llama la objeción. O si no, dicen, a usted el día de la violación la abusaron, le quitaron el pantalón, le alzaron la pierna, después le violaron así, le dice a la fiscal, objeción, su señoría, pregunta sugestiva, está diciendo que le quitaron el pantalón, abrieron la pierna, todo eso, en ningún momento la gravedad ha indicado que la fiscalía reformule su pregunta. Entonces, el juez va a decir, o su diferentes fiscal, reformule su pregunta. Y si es reformule, dice, dijo eh, usted cuando va por un lugar de oscuro, todo, piensa que siempre va a ser violada, eso tenía en su pensamiento. Objeción, señoría, es una pregunta de opinión, no puede opinar la agraviada. Así tienen que atacar cuando la fiscalía ese tipo de preguntas lo realiza. Entonces, a estar atento qué tipo de objeciones podemos realizar para poder refutar a la fiscalía. O por decir la fiscalía, pues argumenta en su pregunta, ¿no? Induciendo una respuesta, ¿no? Por decir, lo que usted percibió ese día
pues fue a consecuencia de la velocidad y que frenó el señor, se quedaron ahí detenidamente, el vehículo no continuó y por eso el señor sacó el arma y después procedió a violarla. Así dice la fiscalía, comienza a argumentar todo. Entonces, objeción, su señoría, pregunta argumentativa. ¿No? Está poniendo momentos y está argumentando para luego obtener una respuesta, le dices. Entonces, eso también no se debe permitir, mis estimados, ¿no? O si no, si la agraviada ya dijo, ah, me llevó a un lugar oscuro, allí me violó, el carro era color blanco y la fiscalía repite, ¿podría explicarnos cómo, en qué lugar le violó? ¿Qué color era el vehículo? Dicen, objeción, su señoría, pregunta repetitiva, ya respondió la agraviada. Entonces, esa es la respuesta, doctora, que tenemos que atacar, en las objeciones. Objeciones son pues también preguntas de confusas, preguntas capciosas, muchas veces preguntas que capciosas que inducen al error, ¿no? Todo eso y preguntas compuestas también existen. Hay que estar atentos a ese tipo de preguntas compuestas y el artículo 170, los incisos uno, todo literal 2, 3, 5 de Código Procesal Penal, pues hablan de diferentes tipos de objeciones, mis estimados, ¿no? Y preguntas impropias, especulativas, todo eso tenemos que objetar en momento de nosotros, pues, cuestionar las preguntas realizadas por el Ministerio Público o a nosotros también nos pueden objetar. Y cuando hay objeciones, la tónica es lo siguiente. La fiscalía pregunta por decir, pregunta argumentativa. Entonces, objeción, su señoría, pregunta argumentativa. Entonces, el juez te va a decir, muy bien, objeción admitida, abogado, fundamente su objeción, dice. Entonces, fundamentas tú, señor magistrado, pues según el artículo 170, no sabemos muy bien, inciso uno, ¿no? O 166, inciso uno específicamente, no se puede realizar pregunta argumentativa durante el interrogatorio, razón por la cual solicito a su judicatura que indique al Ministerio Público a reformular su pregunta, toda vez que lo que está realizando es pregunta argumentativa y no guarda relación pues con una pregunta de interrogatorio, algo así. Entonces el juez va a correr traslado a la fiscalía va a absolver y al final resuelve el juez. Dirá, "Mm, eh, le doy razón a la defensa, fiscalía, reformule su pregunta. O puede decir, no le doy razón a la defensa, lo que ha hecho la pregunta a la fiscalía, responda. Testigo, dirá. Así es, así se resuelve las objeciones. Entonces, doctores, esos son los tipos de objeciones y las formas de actuar, pues, ¿no? O interviniendo en las objeciones, no solamente durante el desarrollo de la pregunta, se les dije, o puedes objetar a las respuestas también, objetar al alegato de apertura como clausura, entre otros. Entonces, mis estimados, esas son las teorías o tipos de objeciones que se puede realizar en el juicio. Como verán, todo eso se desarrolla en lo que es el juicio, doctores. Es simpático el desarrollo del juicio, tiene mucho por aprender, tiene momentos donde hay que debatir, hay que estar pues ahí alturadamente, entre comillas, ¿no? Pelear, cuestionar todo, y por eso se llama debate. El juicio es en donde hay debate de actividad probatoria, donde se debate ambas partes, ¿no? Eso es. Muy bien, mis estimados doctores, con esto llegamos a concluir esta clase. Espero pues haya sido bastante claro. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. De no ser así, estaremos finalizando esta sesión. Y ya la siguiente sesión se continuará con la actividad probatoria número 2, donde se tendrá que desarrollar lo que es el tema de prueba documental. Doctores, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien, de no ser así, doctor, ha sido un gusto, muy buenas noches y nos encontramos en la siguiente sesión. Hasta luego, doctores, muy buenas noches. Ya, doctor, Hasta muchas luego, doctor. Cuídese, muchas gracias.